Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Saludo a todas, a todos. La verdad que es un placer estar nuevamente aquí en estos que hemos denominado jueves literarios de Lo que leo. Me daba mucho placer ir viendo en el chat los saludos de quienes están asistiendo. Algunos nos acompañan ya desde hace varios jueves y hoy se suman tal vez nuevos al auditorio. Y lo lindo es que decían agradecer este espacio después de trabajar, de estar haciendo otras cosas, este ratito de charla que nos enriquece muchísimo a todos. Así que, bueno, bienvenidos, bienvenidas. En nombre de Santillana, de Lo que leo, de compartir. La verdad que es muy lindo sentir este interés por parte de quienes nos acompañan. Y en esta ocasión para hablar de ficción histórica, algo que venimos hablando desde el jueves pasado, y hoy de nuevo vamos a hacer pie en esta cuestión de la ficción histórica. Hoy vamos a empezar a hablar un poco más de los personajes, esos personajes consagrados que la literatura nos permite repensarlos desde un lado más humano, con sus claroscuros, de algún modo correrlos de ciertos lugares cristalizados. Y bueno, vamos a reflexionar con las autoras que hoy nos acompañan, con Adela Bash y con Laura Ávila, sobre estas cuestiones. Les vamos a preguntar sobre los criterios de verdad, de realidad, de verosimilitud que subyacen en esos textos. Bueno, la verdad que son dos autoras muy queridas, que tienen una vasta obra y nos van a contar sobre algunos de sus libros. Bueno, simplemente para organizarnos les recuerdo que estos conversatorios se transmiten simultáneamente por Zoom y por YouTube, que además van a quedar subidos en nuestras redes sociales, y a quienes están escuchando pueden hacer sus comentarios, sus preguntas en el chat, porque vamos a dejar un ratito al final un espacio para preguntar, para que ellas nos cuenten. Así que bueno, comenzamos y que lo disfruten mucho. Buenas tardes, Adela y Laura, un gusto estar acá con ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, para mí también es un gran gusto estar acá y compartir este momento. Sí, para mí Es un también. gusto para todos. Bueno, compartimos nuestro mate a distancia, ¿no? Y vamos a arrancar con las preguntas. Les pido una breve reflexión sobre una frase. A mí siempre me gusta buscar frases para empezar a charlar, ¿no? Como sé que Adela, bueno, seguro Laura también, pero sabemos que Adela es una gran lectora del Quijote, vamos a empezar una breve reflexión que tiene que ver con esto de la verdad, del verosímil, que es una frase que tomé del capítulo 9 del Quijote, que dice así: la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. ¿Cómo se relacionan ustedes con eso, con la veracidad de la historia a la hora de escribir ficción? Porque a veces los lectores se preguntan, ¿esto es verdad? ¿Esto es real? ¿Esto lo inventaste? Bueno, ¿cómo se relacionan ustedes con eso? Con la veracidad de la historia y la verosimilitud dentro de la ficción. ¿Quién contesta primero? Cualquiera, A ver. las dos. ¿Querés que hable yo? Me da igual, ¿eh? Sí, Avanti. empezá vos. Bueno, para mí es importante aceptar y reconocer la veracidad histórica como base de lo que voy a escribir. Si bien la historia es una narración también, pero en esa narración hay una construcción de verdad. Se construye algo que está tomado como verdad, ha sido investigado, ha sido establecido, y yo trato de no apartarme de eso. Por eso me llevó mucho tiempo estudiar la vida de San Martín, la vida de Belgrano, 2 años cada uno más o menos, la vida de Juana Zurduy, porque no quiero apartarme de lo que pueda ser esa veracidad en cuanto a los hechos que tomo. Por supuesto que después hay una creación literaria a partir de eso, pero yo trato de que haya coherencia total
entre esa creación literaria y lo que podría ser los hechos históricos. Nada es exactamente así como está en los libros. Si alguien se pregunta, ¿esto es así? ¿Esto pasó así? Bueno, no pasó así. Ninguno, ni San Martín, ni Belgrano, ni Juan Azurduy hablaban en rima, ni hablaban con el lenguaje con que hablan en mis obras, ¿no? Eso es una ficcionalización posterior, que tiene que ver con darles justamente una dimensión mucho más humana y cercana. Pero yo hago un esfuerzo para que todo eso mantenga una estricta coherencia, lo más estricta que yo pueda, respecto de los hechos históricos. Para poder ceñirme por completo tendría que haber estado allí, y eso no es posible, ¿no? Y aún si uno estuviera presente en los hechos históricos, no sé, la física cuántica dice algo que también de alguna manera dicen los estudiosos de la historia, que el ojo del observador modifica lo observado. O sea, si yo estoy en un hecho histórico presenciándolo, lo voy a filtrar desde mi subjetividad también y desde todos mis condicionamientos culturales. Bueno, hay un trabajo en tratar de que eso afecte lo menos posible, de todas maneras. Laura, en tu caso, ¿cómo trabajas esa verdad histórica, ese real, esa base de realidad para ficcionar? Y yo estoy de acuerdo con Adela con esto de que toda historia es narración también, ¿no? Hay un poco de una construcción que tiene que ver con las palabras de un evento histórico que ya pasó, ¿no? Lo que yo creo es que cada tanto tiempo ese punto de vista de los hechos históricos va cambiando, ¿no? Hay una historiografía que corre tanto para la ciencia histórica como para la literatura, y cada tanto va cambiando y se va como parando desde otro lugar. Por eso yo no sé si realmente existe una veracidad histórica, si realmente hay algo más allá del evento que de alguna forma traumó a alguien para que eso pasara a ser historia. Entonces Como que de alguna manera hay un relato, hay una narratividad hay un aún de esos relato, hechos. hay una construcción, hay un olvido, María Fernanda, también armado, ¿no? Hay ciertas cosas de la historia en donde nosotros no nos paramos a mirar porque está construida para ese olvido también. Totalmente. Entonces, bueno, ir parándose en ese tramo de la historiografía para revisar esos eventos es lo que a mí me interesa a la hora de poder escribir, ¿no? Que creo que los libros de Adela también tienen eso, ¿no? Como el pararse a mirar de determinada manera que alguien antes no miró. Y dentro de tus libros, Adel, lo que hay es como un verosímil muy fuerte, que es esto de las rimas, y es como que es un libro completo y también es historia tu libro, ¿entendés? Dentro de eso. Así que nada, es como un poco revisar eso, ese camino de creencias y de olvidos compartidos que es la historia para descubrir cosas nuevas. Eso es lo que me interesa a mí a la hora de escribir. Muy interesante, ¿no? Esto que están diciendo ambas. Vamos a empezar a llevar estas ideas a los textos, ¿no? Como para profundizar. Yo traje algunos textos para hablar, porque, bueno, ambas tienen mucha obra, entonces vamos a empezar a hablar un poquito, en el caso de Adela, de 3 libros cuyo eje son personajes, ¿no? Que es José de San Martín, Belgrano hace bandera y Juana, la intrépida capitana, y los 2 libros de Laura que tenemos en Lo que leo, que son Historia de 3 banderas y La rosa del río. Vamos a empezar a hacer un poco de pie en esos textos y a ir llevando estas ideas. Así que voy a ir un poco intercalando preguntas, pero la idea es que esto sea una charla, una conversación, ¿no? Vamos a empezar, en el caso de Adela, con estos 2 libros que mencioné antes, que tienen muchos años ya desde su primera edición, creo que como 15, ¿no, Adela? Si no lo digo mal. Belgrano y San Martín tienen, sí, creo que 15 años. Sí, 15 años Belgrano creo, y San Martín me parece que tiene un poco más. Un poco, sí. Un poco más, un poco más. Un poco más San Martín, perdón. Pensaba, ¿por qué estos 2 libros, vos como autora, ¿qué pensás de por qué siguen vigentes? ¿Por qué siguen siendo leídos y siguen entusiasmando tanto
docentes como a los niños, niñas lectores, y por qué elegís un género complejo como es el teatro, la forma rimada de contar, digamos, como un elemento adicional de complejidad para abordar estas historias. Contanos un poco eso, la vigencia y el género que vos elegís para contar. Bueno, yo creo que siguen teniendo vigencia, porque por un lado son una buena síntesis, me parece a mí humildemente, de los hechos más importantes en la vida de San Martín y de Belgrano, y que permite entender cuál fue su función en nuestra historia, qué es lo que hicieron, de dónde venían, por qué hicieron lo que hicieron. Y por otro lado, me parece también que al ser una ficcionalización, están completamente humanizados. Se los ve de una manera muy distinta de como yo los veía por lo menos cuando era chica y me enseñaban en la escuela historia. Se puede tener una empatía con ellos. Uno puede ponerse en su lugar, los puede sentir como próximos, cercanos, porque se muestran diferentes aspectos de la vida de ellos, incluso debilidades, momentos de duda, momentos de dificultad. Me parece que esa dimensión los acerca mucho y hace que sea interesante leerlos y que puedan seguir teniendo vigencia. Por otro lado, me parece que el lenguaje de estos libros, que es un lenguaje, por así decir, rioplatense, actual, también los acerca, porque están hablando como hablamos nosotros, como hablan los chicos hoy. Tanto es así que a veces en el caso de San Martín, que fue el primero que escribí, quizás haya algunos términos que se usaron en ese momento y ya no se usan mucho, ¿no? Como que eso también va cambiando. La mayoría no, pero puede ser que algunos sí. Pero como tiene un glosario, no hay problema. Me parece Y con respecto al género, Adela, a esta elección de trabajarlo en modo teatro y rimas, digamos que es bastante complejo de sí. escribir, me imagino, y ¿cómo pensás que eso acerca al lector? Yo creo que el hecho de que sea teatro hace que los lectores, aunque no necesariamente todos lo representen, por más que en muchas escuelas los chicos lo hacen escenas, a veces toda la obra, pero el hecho de que sea teatro hace más accesible que uno se ponga en el lugar de los demás y que uno viva eso. Es como si cobrara realidad en un momento. Tanto el personaje como todo el contexto y todo lo demás. Es como más fácil para mí trasladarse allí y vivirlo eso. Y no leerlo con una manera muy distanciada, sino que, bueno, esto está pasando por un rato acá, ahora. Me parece a mí que la rima es muy atractiva, que la rima le da a las palabras una sonoridad peculiar, casi musical. Y yo siento que estoy en deuda en ese sentido con el teatro del siglo de oro español, Calderón de la Barca, Lope de Vega y tantos otros, que escribían su teatro con rima, que yo me deleitaba leyendo, ¿no? Si bien creo que casi toda Europa se escribía con rima en esa época, Shakespeare, Molière, pero bueno, yo tomo el teatro de oro, el teatro del siglo de oro español, y siento que de alguna manera me llevó a hacer lo que hago. Me parece que la rima es atractiva y que otra cosa que hace que estos libros puedan seguir teniendo vigencia es que a pesar de que muchas veces tienen que vérselas con dificultades, con situaciones muy difíciles, muy graves y fundamentales, como la lucha por la independencia, la lucha por la libertad, es algo fundamental en la vida de los seres humanos. Y hay momentos difíciles, momentos tristes,
pero está contado todo con cierto humor. Por momentos mucho humor, por momentos no tanto, porque la situación es difícil, pero hay una presencia casi permanente del humor. Creo que eso hace que estos libros sigan teniendo vigencia y que a los chicos les siga gustando leer. Hasta donde yo veo, ¿no? Bien, bien. Laura, en tu caso, en Historia de Tres Banderas, también trabajaste con el personaje de Manuel Belgrano, y con ese costado más humano, ¿no? Más cercano, más cálido, más empático. Contanos un poco cómo incluiste ese personaje de Belgrano y cómo trabajás los personajes niños y niñas que vos siempre ponés como en el centro de la escena de tus libros. Que creo que es una decisión también de mirada, como vos decís, lo que se muestra y lo que se calla, lo que se prioriza y lo que no, como una decisión tomada de poner protagónicos a los chicos y chicas del pueblo, ¿no? ¿Cómo es un poco Sí. tu trabajo en esta novela? Bueno, a mí en Historia de Tres Banderas lo que quería era contar una historia de protagonistas niños, de protagonistas niñas. Quería ir por ese lado porque me parece que no había una historia contada así, como que siempre se miraba desde el lado adulto de la cosa, y en esa época había muchos chicos y chicas trabajando, ¿no? Como por ejemplo el personaje protagonista que es Flora, que es una nena que trabajaba en una casa. Y bueno, ella era sirvienta de esa casa, no llegaba a ser esclavizada porque su papá era el que era negro y la madre era india, entonces ella no era esclavizada, pero tenía que estar toda la vida trabajando ahí, así que más o menos estaba en la misma. Y bueno, quería como contar cómo habría sido la gesta belgraniana para esa gente que era vecina de Tucumán, o que era parte de la plebe tucumana, porque eh, es distinto Tucumán a Buenos Aires, ¿ves? Uno que siempre cuenta como que lo cuenta desde acá, y bueno, mi familia es tucumana, entonces en el libro hay como un montón de cosas tucumanas, desde Coquena, desde la mitología que existe ahí, el miedo a salir a la hora de la siesta por el duende, creer tanto en la Virgen, todo ese tipo de cosas que son muy del norte, donde si vos te pones a pensar, la construcción de la sociedad virreinal era distinta a Buenos Aires, en donde, por ejemplo, los pueblos originarios de acá eran nómades, entonces no había cosas de los indios, es como que los mataron a todos y hicieron una ciudad nueva. Pero en las provincias del norte, más arriba, incluso después en México, fuera del país también, había construcciones que eran de los pueblos originarios y que los españoles atacaron, usurparon y construyeron arriba, ¿no? Entonces, todo ese imaginario que quedó de los pueblos antiguos seguía estando presente. Entonces, yo quería contar en este libro un poco toda esa atmósfera que hay atrás, ¿no? Y creo que se nota, ¿no? En las apariciones de Coquena, en los chicos estos que creían en ciertas cosas, en cómo se pelean Dalmiro y Flora contra Salvador, que es porteño, ¿no? Como esto de descreerles un poco. Bueno, y Belgrano está trabajado como un personaje más, ¿no? A mí me interesaba poder construirlo de las cosas que tenía de él, que eran las cartas de él. Trabajé mucho con un epistolario que lo publicaron entero para el 2000, el año 2000. Y bueno, leí todas las cartas de él para conocer cómo pensaba, cómo escribía. Y bueno, por supuesto, tengo acá el Mitre, que este es el Mitre de mi niñez, o sea, la historia de Belgrano de Mitre, que la leía por joder cuando era chica, y me encanta. Entonces, bueno, como que fui construyéndolo desde ahí, pero siempre dentro del estilo de construcción de personajes de un cuento o de una historia para chicos, ¿no? Como casi te diría desde un guión, está trabajado así un poco también. Por eso se parece un poco a Adela a los tuyos en cuanto que es muy dialogado también. O sea, yo no me animo a hacer como una apuesta de teatro porque hay como espacios desnudos para la imaginación que a mí, en el teatro, que a mí yo estoy viendo todo lo que está pasando cuando escribo, ¿entendés? Y veo la iglesia, veo las cosas, entonces quiero escribir todo rápido antes que se vaya, entonces por eso tiene descripciones más largas. Yo no Igual, me, bueno, sí. yo no me animo a hacer una novela, como haces vos. Lo tenemos que juntar y hacer una cosa a las dos, para ir completando los espacios, la otra. Vamos a hacer la de Mariano Moreno, así Adela, ahora que te falta el Mariano Moreno. Dale. Y Laura, cuando vos hablas de Belgrano en este libro, te corres de los estereotipos del Belgrano creador de la bandera, ¿no? Como que hace foco en otras cosas. ¿Cómo fue tu decisión, tus prioridades? Porque es como Claro. que estaba muy repetido en todos lados, viste el tema de Belgrano jurando la bandera, en películas, en estampas del pasado, que no me interesaba repetir. Por ahí que yo no quería ni siquiera que apareciera la escena esa.
que sucede en el río Pasaje. Yo no hice la del Paraná, ¿viste? Ellos como que la juran en el Pasaje, y la juran en el Pasaje porque mi hermana, que es docente, que le mandamos un beso, me dice, no, pero no puede ser que no suceda mi hermana indignada, no puede ser que no jure la bandera. Y me hizo prometer que iba a jurar la bandera, por eso escribí esa escena que no estaba en el A pedido de tu hermana, libro original. Sí, así que le dediqué el libro a ella, porque realmente lo que más les gusta a las chicas y a los chicos que leen el libro y a las señas es esa escena, así que creo que está bien, que tenía razón ella. Pero ¿por qué no puse esa escena? Porque los chicos protagonistas para mí son las banderas del libro. O sea, las banderas son Flora, Salvador y Dalmiro, esas son las 3 banderas, y no los colores de la bandera ni nada por el estilo. Que un poco son las raíces del pueblo ¿no? La raíz de los pueblos originarios, la raíz negra, la raíz de los blancos. Muy interesante, realmente es muy interesante. Para pasar un poquito a otro, Adela, vamos a Juana. 2 cosas te quería preguntar. Primero, si tuviste dificultades en el proceso de escritura, me refiero a que contar la vida de Juana Zurduy, que con momentos muy trágicos, muy dura, que quizás no te pasó con los otros 2, tener que enfrentarte a esos temas, bueno, ¿cómo los trabajaste? ¿Los enfrentás, los evadís? ¿Qué recursos usaste para poder atravesar esos temas un poco más duros y no perder ese humor y ese estilo que te caracteriza, ¿no? Me parece un gran desafío fue este libro. Contanos un poco más. La vida de Juana tuvo momentos muy arduos, ¿no? De mucho dolor, muerte de los hijos, ver cómo dan muerte a su esposo, por salvarla a ella en ese momento. Bueno, muchos momentos. Perdió todos los bienes que tenía. Bueno, fue una vida muy ardua. Yo traté de enfrentar todo eso, no de evadirlo. Pero hay como un espacio donde eso aparece claramente como literatura, como que permite tomar una cierta objetividad y distancia y decir, bueno, la lucha por la independencia fue durísima. Pasaban estas cosas, le pasó a Juana y seguramente le pasó a muchas otras personas más. Muchas mujeres perdieron a sus hijos, a sus esposos, mucha gente perdió todo. Entonces, bueno, me parecía que tenía que decirlo, eso, que no lo podía evadir, no lo podía evitar. Por un lado, yo no creo que estas cosas haya que evitarlos en los libros que leen los chicos. Yo no creo que en los libros para chicos todo tenga que ser color de rosa. No lo creo, ¿no? Hay que ver cómo se dicen las cosas. Y bueno, yo traté de decirlo de una manera con mucho humor y con muchas reflexiones también al respecto. Y me parece, me fue difícil lograrlo, plasmarlo y quedarme contenta con lo que hacía. Pero finalmente creo que lo pude hacer, porque bueno, lo tomé como algo central en esto de la vida de una mujer que dio todo por la independencia de su pueblo. Y así como aparecen algunas cosas que pueden llenarlos de alegría, como su tenacidad, su amor a la libertad, su comprensión de la realidad de los aborígenes, muchas cosas. Bueno, aparece también estas escenas dolorosas, me parece que tienen que aparecer. Yo no digo que las edulcoré, pero traté, no quise edulcorarlas, pero traté de que fueran accesibles y que a nadie se le rompiera el corazón al leerlas. Porque a mí un poco al leer sobre la vida de ella se me rompió el corazón, digamos. Pero traté de elaborar eso de una manera donde el humor estuviera presente, la ironía y una reflexión que permitiera no quedarse estancado en el dolor. Adela, cuando vos lo escribiste y lo hemos publicado, no había tantos libros
sobre la vida de Juana, pero me parece que en el último tiempo surgieron unos cuantos, Sí. un poco lo que Laura decía antes, de estos silenciosos o silenciados de la historia. Creo que, o pensás que es un momento propicio ahora para poner en escena esas vidas, esas mujeres que lucharon por la libertad, pero fueron silenciadas tantos años desde la historia oficial. Yo creo que sí, que en este momento es propicio para esa oportunidad. Pienso en María Remedios del Valle, por ejemplo, bueno, otras, debe haber tantas anónimas que no conocemos, pero bueno, por lo menos hay algunas que sí conocemos y creo que es un buen momento para tomarlas y escribir sobre ellas. Pasando a otro libro de Laura, La Rosa del Río, también Laura acá aparecen temas un poco más espinosos, cuestión de enfermedad, digamos, de esa búsqueda de ese remedio, de esa vacuna. Bueno, hoy más que nunca uno lo puede leer en este contexto como un gran homenaje a la ciencia, a la vacunación, ¿no? Me empieza a despertar como otras lecturas este Es muy libro loco hoy, eso, ¿no? sí, Es muy increíble. sí. Quizás para quienes no lo conocen tanto, contanos un poco eso, qué personajes históricos o qué suceso histórico, científico aparece en la trama y cómo juega eso con los personajes que vos creaste inventados, ¿no? También niños Sí. y niñas en el centro, contanos un poco eso. Este se llama Anselmo y esta es Juana. Anselmo es un niño que, digamos, el padre trabaja en la Real Audiencia. Este libro pasa en 1806, es decir, durante las invasiones inglesas, antes de la... Ahí lo tiene esa mina antes de la Revolución de Mayo, todo con su libro. Estamos todos acá. Y bueno, lo que pasa con estos personajes es que Anselmo, pobre, es como lo tienen tan encima y lo educan con tanto esmero y tiene su propia esclava y todo eso, es bastante inútil y no se sabe ni vestir solo, Anselmo. Es medio desastre. Y Juana es todo lo contrario. Es una nena que trabaja, es vendedora ambulante y trabaja con la vaca vendiendo leche en el pueblo, ¿no? Tiene las medidas de leche la vaca, es muy pobre porque ni siquiera tiene caballo, ella va con la vaca directamente. Y lo que pasa es que Anselmo descubre una mañana que se levanta que no hay nadie en la casa, que ya no están más los esclavizados en la casa, que está solo con el hermano, que es más grande y que el hermano tiene unos síntomas raros, que empieza a darse cuenta que quizás se correspondan con la viruela, que era una enfermedad pandémica, digamos, era una enfermedad que recorría todo el mundo y que se llevó un montón de gente y que acá a América la trajeron los españoles cuando conquistaron a todos, ¿no? Entonces, parte de esa enfermedad tiene la culpa los conquistadores. Varios siglos más tarde se seguía enfermando la gente y en 1802 hubo una epidemia terrible que mató a un montón de gente. Entonces, en 1806 empezó a probar una vacuna experimental, que era la vacuna, creo que era la de Jenner, no estoy muy segura, pero era una vacuna que la experimentaban y como no tenían heladeras para guardarlas, ¿no? Porque no había conservantes, entonces las tenían en vidrios o en negros. Es decir, que inoculaban a un esclavizado y con eso iban vacunando después a la demás gente. O sea, un horror racista y horrible, porque a veces se pasaban con la dosis y mataban al portador de la vacuna, ¿no? Bueno, un poco la historia surgió porque yo había leído papeles del Archivo General de la Nación en donde se hablaba de un barco que era la Rosa del Río, y que era un barco que había aparecido fantasma en las radas de Montevideo. Es como que no tenía capitán, no tenía tripulación, y no se sabía por qué había aparecido ese barco ahí, pero sospechaban que los esclavos del barco habían hecho una rebelión y es como que habían matado al capitán. Entonces yo dije, esto está buenísimo. Y después encima descubro que en ese barco estaban transmitiendo la vacuna, y entonces ahí empecé como a buscarlo al barco, a ver de dónde había salido, y ahí empecé a descubrir esto de la vacunación, de que primero se vacunaron en Montevideo la gente, que acá hicieron experimentaciones en el protomedicato, que después se dieron cuenta que la vacuna podía estar en las vacas, por eso se llama vacuna. Bueno, todo esto a lo largo de una investigación que tardó bastante y que yo había empezado esa novela queriendo escribir una historia de las invasiones inglesas. O sea, nada, se me fue para otro lado raro, pero es una historia que de alguna forma cierra por todas partes y que ahora, 12 años después de escribirla, es como que repercute de una manera totalmente distinta, ¿no? Es como que yo creo que lo que podemos extraer de ahí es que todas las epidemias, así como empiezan, terminan, ¿no? Es como que hay un momento en donde la humanidad las puede superar, y eso está bueno.
para poder leer con cierta esperanza hoy, ¿no? Y habla de un gran amor por la historia de tu parte, ¿no? De este gusto que vos tenés de documentarte y de leer las cartas, los testimonios y demás, pero también un gran amor por la ciencia, ¿no? Y como le das un lugar y una valoración muy importante a combatir la ignorancia con la vacuna. A mí siempre me llamó la atención el tema de cómo se despertaba la medicina, estas ciencias nuevas que se dieron todas en el siglo XVIII y XIX, ¿no? Este nuevo despertar de las ideas. No siempre se condujo a buen puerto esto, María Fernanda. A veces es como que se degeneró y terminó siendo parte de la organización de este mundo que es tan mercantil. Pero en esos inicios, donde todavía estábamos acá saliendo de cierto feudalismo, viste que se estaba acomodando todo, era distinta la visión de esas bondades para la gente, ¿no? Como que se podían compartir, se podían... de hecho, el virrey este que era Sobremonte no tenía intención de vender esa vacuna, ¿no? Él la quería dar desde el protomedicato a la gente, ¿no? Como había otra organización de la salud, otra visión. Y bueno, en el libro también se ve esto de los lugares para tratarse, ¿no? Como que por ahí estaba el Hospital Beltremita y era un hospital para los pobres, y ahí se ven las clases sociales y las castas, ¿no? De lo que era el virreinato, que es muy distinto ahora porque no había mucha movilidad social. Y que, bueno, eso está también presente en todos mis libros, el tema de las clases sociales del momento y de qué distinto era ser niño si eras de determinada casta, ¿no? Si tenías un color de piel. Bueno, está el concepto de limpieza de sangre también en La Rosa del Río, que es esto de, bueno, la limpieza de sangre, tenías que tener la sangre limpia y no tenía que estar mezclada con sangre de negro, ni de moro, ni de judío. Es como que eran muy racistas en ese momento y organizaban la sociedad por los colores de la piel. El nuestro es un país muy racista, todavía lo sigue siendo, pero está bueno leer esas cosas para poder escribirlas, para que podamos pensar sobre esto cuando las leamos, ¿no? Yo lo que creo es que la Pensaba historia... eso, Laura, ¿cómo vos pensás en la historia de algo ocurrido hace mucho tiempo para traerlo hoy, ¿no? Sí, porque yo creo que cuando escribimos ficción histórica, yo pienso que estamos hablando de hoy siempre, ¿no? Es como que hay en el libro de Juana, La intrépida capitana, vos, Adel, lo decís en un momento, esto de que la letra muerta no existe, sino que es letra viva. O sea, cuando uno escribe ficción histórica, escribe para la gente de hoy, escribe desde el hoy. Y por eso interesa y repercute. Si uno escribiera ensayos, cosas que no, digamos, que no interesan ahora, no las leería la gente, ¿no? Así es. Así que me parece que siempre que escribimos del pasado estamos hablando de ahora. Y Adela, en tu caso, ¿qué fue lo que más te gustó escribir de Belgrano, de San Martín, de Juana, y qué nos dicen ellos hoy? De Belgrano a mí me gustó mucho escribir, me gustó mucho escribir todo el libro. ¿Es tu favorito Belgrano? No. No. Los tres, a los tres los quiero por igual. Mm. Pero en realidad me gustó mucho escribir los tres. Bueno, pero si pienso en algo que me gustó mucho de escribir de Belgrano, me vienen a la mente dos momentos. Cuando el gobierno en ese momento, la obra aparece como un funcionario, que le reprocha a Belgrano haber creado la bandera cuando no estaba autorizado, y cuando también le reprochan que él debería haber entregado varias provincias y no quemar todo como él hizo en ocasión del éxodo de Jujuy. O sea, son actos que hoy se consideran de gran heroísmo, fundantes, la creación de la bandera es por lo que más se lo conoce, y qué bien que no entregó al enemigo todas esas tierras y que fue capaz de armar el éxodo jujeño. Sin embargo, en su momento, el gobierno de turno lo reprochó, por poco lo mete preso. Me gusta hablar de cómo a veces, en el momento en que se actúa, no se cuenta con la comprensión, bueno, de los que gobiernan o de toda la sociedad en general. Es decir, es como si ahora Belgrano hubiera creado la bandera ahora y hubiera hecho del éxodo jujeño ahora,
y de repente todos los diarios hablan en contra de Belgrano, Mm, ¿no? Y toda la prensa en contra de Belgrano y todo. Sin embargo, después es algo que se le agradece a Belgrano. claro. En su momento no tuvo ninguna comprensión. Mm. Y otro momento... Incluso cuando murió, ¿no? Como que fue muy olvidado hasta un tiempo después. Eso pasó bastante con los tres. Ujú, Quizás los casos más sobresalientes son el de Belgrano y el de Juana, ¿no? ujú, Pero es interesante ver que los tres murieron olvidados y en la miseria. mm, Después de una vida de entrega total, y sobre todo en el caso de Juana y de Belgrano, que pertenecían a familias de una situación económica muy buena, pero ellos dieron todo, no les importó, ¿no? Entonces murieron en el olvido y la miseria, llevó muchos años ujú. revertir eso. También me gusta mucho de Belgrano haber escrito, a ver, esta parte en que a él le dan un premio en dinero, como se hacía en esa época, por vencer en las batallas de Salta y Tucumán, y él dona esos premios para fundar escuelas, ¿no? Entonces, hay un personaje que es el candidato, que dice, pero ¿qué tipo este? ¿Por qué? Más o menos le dice, ¿qué tipo este? ¿Por qué en lugar de donar no te compras un departamento en Punta del Este? ¿No? Bueno, pero esa cosa de Belgrano, de su generosidad, de poner el interés de su pueblo por encima del interés propio, de no querer llevar nada por su bolsillo, esa generosidad, esa nobleza de estar dispuesto a dar todo, en sentido material y en todo sentido. Me gustó mucho poder mostrar eso, Ujú. ¿no? Adela, como el ejemplo que diste recién, a vos te gusta jugar con ciertos anacronismos, como hacer guiños del presente, ¿no? En general en los tres aparece algún personaje del presente que hace un comentario como anacrónico. Eso es parte de tu estilo. Eso es parte de mi estilo y tiene que ver con esto que decía Laura, ¿no? De que uno escribe para el presente también, ¿no? Claro. Y es una manera de que el presente, valga la redundancia, esté más presente, ¿no? Eso. Diría Adela, ¿no? El presente que esté presente. Además es un hallazgo lo del candidato, que es como un personaje de hoy que aparece en el ayer, porque no necesitaste poner a Rivadavia ni a ninguno de esos personajes del momento, porque poniendo solo al candidato es como que supervive a través del tiempo, tipo, Claro. y es como que siempre le pone palos en la rueda. Para Sí. mí la parte más linda de ese libro es cuando él dona las escuelas y aparece una seño y él le dona a la maestra. Dice, Sí. esto es para la escuela de tal lugar, para la escuela de tal lugar, y la seño le da un beso. Y el candidato sale protestando y Belgrano dice, bueno, díganle a la autora que le saque letra. Como que se rompe Belgrano y le dice, ya sáquenlo. Es muy gracioso cómo entran los personajes del presente. Yo creo Claro. que vale mucho la pena ese trastoque, es muy divertido y como que le saca un poco de drama, ¿viste? A toda la situación que se presenta, ¿no? En tu caso, Laura, creo que una manera de justamente bajar a la tierra es esto que decíamos al principio, que tu centro está puesto en la niñez, ¿no? Como en la realidad vista a través de esas miradas, de esos ojos. Es una decisión, porque curiosamente aparece en los dos libros, esa decisión de que los niños sean, o las niñas, los que llevan adelante la trama, en su aventura y se van colando ahí las historias, los personajes reales o históricos. ¿Es tu decisión casi ideológica de hacer esto? Sí, yo ¿Cómo creo lo que pensás? los personajes niños y niñas están escondidos en la historia grande, ¿no? Es como que Ujú. siempre que uno lee documentos o lee cosas del pasado, no están los niños, ¿viste? Es como, los ves por ahí cuando los venden, si son esclavizados, vendo una mulata tal cosa, o metieron preso a uno, ¿viste? O se escapó una y la metieron en la casa de ejercicios espirituales, entonces te enterás que tiene 12 años, que tiene 14. Y son como narraciones de gente que se salió de la regla, ¿no? Esos niños que los ves por sus desmanes, digamos, porque se escaparon de la historia, porque se movieron de alguna manera. Pero bueno, existían igual, estaban ahí, y la verdad que me interesa rescatarlos, es como despertarlos de ese olvido donde están y ponerlos
a contar cosas, ¿no? Me parece como interesante eso, y además de eso, las infancias esclavizadas, me parece que eso también es interesante. En La Rosa del Río está el personaje de un Bapa, que es un chico que se escapó de o sea, estuvo en un barco negrero y él escapó a través de un motín, y es el personaje más indómito de los esclavizados que yo tengo, pero digamos, después escribí varios libros que hablan de eso, y que me parecen interesantes porque cuentan la historia de niños que además pasaron por eso, que fue un verdadero tráfico de personas, ¿viste? Porque es como que uno a veces cuenta esas historias y las cuenta desde un lugar pintoresco, tradicional, esto de vamos a pintarle la cara con corcho a uno y lo tiramos ahí para el 25 de mayo, pero no está bueno, Claro. porque realmente falta como falta historiar toda esa etapa de nuestra vida en común, y me parece que hay que contarla así también, ¿no? Con ellos como protagonistas, con ellas como Totalmente. protagonistas. Y Totalmente. bueno, y también las mujeres, ¿no? También las chicas de la historia, Sí. porque realmente se cuenta mucho la gente de clase alta, digamos, las mujeres de clase alta, tenés gente que sabía escribir y como que esas las conocemos mejor, pero el tema de Juana, por ahí, Juana Zurduy, bueno, el de María Remedios del Valle, que era afrodescendiente, de las chicas del bajo pueblo que están ahí también, pero no tenían voz, también está bueno rescatarlas y poder hablar de ellas y darles como una voz. Hay que investigar mucho igual, ¿no? Porque no era lo mismo ser una niña bien que ser una niña de las clases populares, pero ahí estaban y tenían otras libertades que las de las clases altas no tenían también, ¿no? Como el personaje de Juana, la Juana de la Rosa del Río, digo ahora. Sí. Y Súper bueno, interesante lo que contás, Laura, la verdad. Quería decirles que hay muchos mensajes en el chat, muchos mensajes de cariño, de admiración, saludos de distintos lugares del país. Les voy a ir leyendo algunas de las preguntas, de los comentarios, así vamos avanzando en la charla. Elisa Rodríguez dice, Achalay, una juntada histórica. La vera historia de estas doñas es cosa de no creer. Gracias, Elisa. Le Después mandamos un abrazo, le mandamos un abrazo. sí, le mandamos Gabriela Elola dice, feliz de escucharlas. Gastón Rodríguez, un verdadero lujo histórico, literario. Escuchar a Adela y a Laura. Fernanda Julio dice, sería buenísimo que escriban juntas. Hay varios mensajes que piden que escriban juntas. Bueno, Adela, una pregunta. Dice, ¿tiene un límite del humor a la hora de escribir una obra para público infantil? Y fuera de la LIG, ¿tiene límite el humor? ¿Tiene límites el humor? ¿Hay cosas con las que no se puede? Hay cosas con las que no se puede burlarse de otra persona, no se puede burlarse de los defectos físicos o de las diferencias que puede haber, no se puede burlarse de algo que vulnere la integridad de la persona, ¿sí? Eso es un límite clarísimo para mí. Es lo más importante que se me ocurre. Y fuera de la LIG lo mismo, eso es válido para cualquier campo, me parece, ¿no? Viste que últimamente se habla mucho de la corrección política y que quizás hace que no podamos reírnos de ciertas cosas, como que nos incomoda. Bueno, vos pensás eso, como que para vos tenés ciertos límites o ciertos lugares donde no querés estar, o no querés avasallar ciertos lugares. Totalmente, yo tampoco me voy a burlar del sufrimiento de alguien. No sé, hay lugares donde no quiero estar ahí. Perfecto, clarísimo. Para Laura, dice, a partir de tantas lecturas, el epistolario, toda la información que vos recabaste para escribir, ¿no? Que nos contás toda la previa de investigación que tenés antes de escribir. Dice, ¿cómo haces para incluir esas lecturas, esos testimonios, ese epistolario en el proceso de escritura? ¿Tomás nota de los datos que deben estar incorporados, van saliendo en la escritura? ¿Cómo lo planificas eso? Y yo tengo cuadernos para trabajar, soy una señora grande que tiene cuadernos y como que va anotando todo. Entonces yo anoto las cosas o sea, tengo un cuaderno para cada libro. Entonces voy tomando apuntes, ves, acá tengo uno random, y bueno, y es como que leo mucho, tomo apuntes. Antes de la pandemia iba mucho a la biblioteca. En una época tenía el carnet de investigador y me dejaban pasar a ver documentos, ahora ya no, pero también hay mucho facsímil en internet, ahora sí que se pueden mirar
ahí. Claro. Hay colecciones enteras de periódicos, de publicaciones, que está bueno mirar. Y bueno, yo trato de tener, cada vez que encaro un proyecto, todo ordenado en los cuadernos, porque si no se me va todo para cualquier lado, pero de tanto leer es como que se te produce ahí un colchón de vivencias y sensaciones que te da hasta el tono de la escritura. Es como que de ahí salen las palabras de esa investigación, y los personajes también, no sé, es como... Yo trabajo mucho con eso, pero siempre igual es una imagen, ¿eh? Lo primero que a mí me sale para empezar a escribir es una imagen. No sé si porque estudié cine o qué, pero siempre se presenta una Muy situación en mi... visual, como que esa es la situación inicial. Para las dos, preguntan si, Lisa Rodríguez también pregunta si se animan a escribir una obra sobre los tiempos actuales que estamos viviendo, referidos a la pandemia, la no presencialidad, el alcohol en gel, etc. Si ustedes están pensando en algún proyecto con este contexto actual o no. Yo lo he pensado, pero no me animo. Siento que tengo que tener como más distancia respecto de acontecimientos para poder escribir libremente sobre ellos. Bien. Es muy difícil tener una mirada global, abarcadora de la situación actual, para mí. Bien. Yo huiría al pasado directamente, huiría rápidamente al pasado y lo escribiría desde el pasado, de otro lugar. Bien, después Edith dice, los estudiantes las leen mucho en primaria y preguntan si en secundaria también las pueden seguir leyendo, si tienen libros que pasan a los chicos más grandes. Pero los libros, los que leí yo de Adela ahora, para mí son para cualquier edad. Como que yo los encontré profundos y divertidos, creo que lo puede leer cualquiera, no sé, como que... Sí, yo sé de muchos casos en que se han leído en secundario. Lo que pasa es que a También, veces sí. se ponen etiquetas a las cosas, ¿no? Se ponen etiquetas que no ayudan. Claro. Creo que los libros de Laura también se pueden leer más allá de la escuela primaria, ¿no? Perfecto. Lo leen hasta en escuelas para adultos los míos, o sea, la Rosa, Escondidos, bueno, Historia de Tres Banderas también, porque siempre es como que hay algo que le llama la atención según la edad que tengas, ¿no? Es como un poco, yo soy muy del cine también y aprendí guión y eso, entonces por ahí la forma de escribir quiero que se parezca, ponele, a las de Disney, a veces, viste, que tienen como esas capas de que lo puede ver la madre con el hijo a la película, ¿no? Y que se despiertan los dos, tiene como un poco eso. Pero Bien. el de Juana, por ahí tuyo, Adel, el de Juana, tiene toda una línea acerca de los feminismos el libro, que es muy interesante, y que eso está ahí como metido en el libro, y que si vos sos más grande lo podés leer y entenderlo de otra manera. Quizás esos chicos se te pasan, pero cuando ya sos adolescente, toda esa línea donde ella dice, yo no me quiero arreglar, le digo adiós a los afeites, no sé qué, yo voy a luchar por mi país, es una posición tomada frente a ciertas cosas que se esperan de una mujer, ¿no? ¿Vos qué pensás, Adel, cuando escribiste eso? Totalmente, totalmente. O sea que quizás estos mismos libros en un público un poquito más adolescente tengan una recepción distinta o les despierten otras lecturas diferentes a los que pueden despertar en la infancia, en los niños, ¿no? Seguramente, seguramente. Preguntan para las dos. ¿Alguna vez recibieron sugerencias, elogios, críticas o comentarios de familiares descendientes de estos próceres, de estos personajes que aparecen en los libros? ¿Tuvieron algún comentario? ¿Recibieron alguna sugerencia, alguna crítica? Yo lo que tengo es como, me siento apoyada por un grupo de afrodescendientes que se llama Misibamba, que son mis referentes. Carlos Lamadrid, Jessica Lamadrid, que son gente que son afrodescendientes, digamos, hasta tienen el apellido del general Lamadrid, y ellos me ayudan mucho en la investigación y en ciertas atmósferas de los afrodescendientes en mis libros. También me ayudan a mi propia búsqueda de mi familia, ¿no? Ancestral, porque yo tengo la sospecha muy fuerte de que también somos afrodescendientes en mi propia familia. Entonces, eso viene como con todo ese combo, y yo siempre recibo una mirada amable y cariñosa de ellos, de nosotros. Entonces creo que eso a mí me hace bien a la hora de seguir escribiendo. No tuve devoluciones de la gente, digamos, de los próceres,
no sé si habrán leído, algunos habrán leído algo, pero no sucedió eso. Bien. De Adela, en familiares, tu caso, ¿tuviste algún comentario de alguien? de familiares o descendientes, no. He No. tenido comentarios elogiosos del el Instituto San Martiniano, que podría Ajá. ser un hijo de San Martín, y del Instituto Belgraniano, Ah, que también, bien. pero bueno, de eso sí, pero no he tenido contacto con descendientes ni familiares, en el caso de Juana tampoco. Qué bien. Bueno, acá Romina nos cuenta que hace unos 15 años representaron en el cole Belgrano hace bandera, y que, bueno, dice que fue sublime, que lloró mucho, que se emocionó, y que Adela fue a visitarlos a la escuela, y bueno, lo recuerda todavía hoy, Romina, así que dice, gracias Adela por tanto. Bueno, seguramente pasa eso, ¿no? Con los libros que tienen ya una historia, una trayectoria, a veces nos pasa que alguna seño nos dice, cuando yo era chica lo leí y me emocioné y ahora lo trabajo con mis cursos, con mis alumnos, nos ha pasado eso. Gracias, Romina, gracias. Un abrazo. A las dos les pregunto si son lectoras de novelas o, bueno, o textos de ficción histórica. Ustedes como lectoras, ¿leen ficción histórica? ¿Contestás vos primero? ¿Querés saber? Sí, yo leo ficción histórica. Me pasa que estoy así como cebada de leer mucha ficción histórica infantil ahora, porque quiero hacer como un ensayo de eso en algún momento. Es raro, pero no la llego a disfrutar del todo porque le veo mucho los hilos, eso me da mucha bronca. Entonces trato de irme echando con otras lecturas. Eh, el libro que más me gustó a mí de ficción histórica es uno de Andrés Rivera que se llama La Revolución es un sueño eterno, que ese me encanta. Lo que pasa es que no lo tengo, me lo han sustraído de la biblioteca. Y no Es un tengo más. clásico, ¿no? Es un libro Ese clásico de sí, nuestra sí, historia. me parece como que al leerlo, yo supe que quería escribir esto. Yo Mm. no sabía que se podía hacer acá, siempre había leído cosas de afuera. eh, pero me pasó que me tuve que alejar después del autor. Creo que parte de que yo escribo para niños y jóvenes es un poco el alejarme de él, no sé cómo explicarlo. Es De como, Andrés Rivera. sí, es como es muy absorbente él y tiene una prosa Ujú. tan narcótica, tan loca que te quedas en esa escritura, ¿no? Entonces, bueno, como buscando mi propia voz me alejé de él. Y bueno, leo Pero de alguna mucha. manera él te despertó esa inquietud, esas ganas, ese gusto, te lo despertó y después necesitaste alejarte un poco de ese estilo tan fuerte, ¿no? Sí, yo ya había leído cosas por ahí. Mi prócer favorito, yo tengo mi prócer favorito que es Mariano Moreno, Mm, y leía muchas cosas de Mariano Moreno, esos libritos de la biblioteca Villiquen. Yo ahora no tengo justo el de Moreno, con ujú. las mudanzas que perdón, pero leía estos, ven, este de Belgrano, estas Sí. cosas así de la Villiquen, los libros viejos de la colección Villiquen. Miren este es un flashero. Mariano Moreno es un guión, es Ah, una obra de mira, teatro, pero es de Gustavo Gabriel Leven, el que hizo Niñez en sí, Catamarca. sí. Es una obra de teatro de Mariano Moreno desde que está en Chuquisaca hasta que muere. Es muy gracioso el libro, pero no lo quiso hacer gracioso, es gracioso ahora por cómo se lee ahora, ¿no? Y Claro. bueno, leía esto, por ejemplo, mira, Adela, este que se llama Guerrillera, es uno de Juana Zurduy, que es Ah, uno de los mira. Mirá, no lo libros. conozco. Sí, este es un libro que imprimieron en Entre Ríos, es una edición Ajá. del autor, es una chica. Mire la letrita que tiene, Mm, está bueno, está bien el libro. Mira. Eh, pero bueno, son cosas que yo voy leyendo y bueno, y rápidamente por ahí lo que me gusta mucho leer es ensayos históricos. Ajá. Por ejemplo, este es un investigador uruguayo, se llama Alex Borucki. Él vive en Estados Unidos y bueno, hizo este libro que me encanta que se llama De compañeros de barco a camaradas de armas, que son identidades negras en el Río de la Plata, y como que va contando desde que llegan en el barco esclavista hasta que se integran en la sociedad como artesanos, como músicos, ¿no? Es como que escribe muy bien él, a pesar de ser investigador, porque también es divulgador, Ujú. y me gusta mucho leer este tipo de cosas también para ir como mechando un poco, ¿no? Buenísimo. ¿Tu caso, Adela, sos lectora de ficción histórica? y no, ¿Tenés no, algún personaje favorito de la historia sobre el que has leído mucho?
no soy fanática de la ficción histórica en las novelas. Me pasa un poco como a Laura, que por ahí veo los hilos ahí. Pero hay dos que me han gustado mucho, mucho, mucho. Y ahora ya con esas dos no puedo leer ninguna que no sea igualmente brillante. Una es la que mencionaba Laura, La Revolución es un sueño eterno, de Andrés Rivera. Y la otra, que me parece una joya realmente, es El río de las congojas, de Libertad Dimitrópolis. Ajá. Ese libro me parece una maravilla absoluta y lo recomiendo totalmente, ¿no? Tomamos nota, Adela, de tu recomendación. ¿Y tenés tu favorito, así como para Laura es Moreno? ¿Cuál es tu favorito o favorita de la historia? No tengo, te diría. No tengo uno así favorito que me guste más. Me he consustanciado mucho en diferentes momentos con la vida de San Martín, me he consustanciado mucho con la de Belgrano, con la de Juana, y no podría decir cuál prefiero. Todos los que son mis favoritos. Me tuve que meter en la vida de ellos y ya no puedo decir que me gusta más uno que otro. Bueno, para ir terminando, que nos quedan 2 minutitos, ¿alguna pregunta más? Acá preguntan si hay algún personaje femenino o masculino del que quisieran escribir. Y a mí me gustaría escribir acerca de las artistas ambulantes del siglo XIX, de estas mujeres que hacían obras de teatro, que se presentaban en lugares que eran casi todos de hombres. Me gustaría hacer como una historia de esas mujeres. Bien. Siempre quiero hacer eso, y también una historia del circo criollo, pero siempre ando pasando y no lo termino de hacer nunca. Pero bueno, algún día lo voy a escribir, chicas. Adela, ¿vos tenés alguno en mente? ¿Alguna? Sí, lo que pienso que me podría gustar escribir sobre María Remedios del Valle. Bien. Y también, a pesar de lo controvertido que es, justamente para poder mostrar los conflictos, cómo se asentaban en su vida, aunque va a ser difícil si lo llego a hacer, me gustaría escribir sobre Sarmiento. Qué bueno eso, me encantó. Sí, parece que está interesante. Sí. Bueno, vamos cerrando ya, estamos en horario. Muchísimas gracias otra vez a Adela, a Laura, es un placer escucharlas, nos pasaríamos un largo rato escuchándolas, cómo escriben, cómo piensan, cómo se han metido en estas historias, y también escuchar sobre próximos proyectos. Gracias a quienes están acompañándonos. Vamos a invitar al próximo jueves literario, el jueves que viene, que nos van a acompañar Ana María Yúa y Lucía Laragione, también para hablar de ficción histórica, especialmente en particular sobre las mujeres de la independencia. Ambas autoras han trabajado muy, muy fuertemente en esa línea, así que vamos a invitar de nuevo para que estén acá. Bueno, muy buena mateada, dicen por ahí, sí, muy buena mateada. Yo les quería agradecer a Lucía Aguirre, que fue la que hizo la edición de las versiones de La Rosa de Historia de Tres Banderas, que una repaciencia a esa mujer, así que le mando un beso. Por y supuesto. a los ilustradores quería agradecerles también, porque la verdad que, bueno, Gerardo Baró y Fernando Carmona realmente hicieron un laburo re lindo, o sea, como unos libros. Bueno, muy bueno. Me sumo a lo que dice Laura, también con los ilustradores e ilustradoras de los libros de Adela, también nombrarlos, Viviana Garofoli y Elizambura, que hizo a Juana y a Belgrano, y a los ilustradores que mencionó Laura, y por supuesto a Lucía Aguirre, que es nuestra editora de Lo que leo, que es la que tiene la paciencia, el trabajo, la lectura minuciosa de estos libros, y que hace posible que estén aquí estos libros con nosotros. Así que bueno, muchísimas gracias otra vez por la compañía, muy linda charla. Muchas gracias a vos, a toda la gente de Lo que leo, y a toda la gente que estuvo escuchando. Sí, ahí está Liliana, hay un montón de gente que ha venido. Yo alcanzo a ver rápidamente, pero gracias por venir, gracias por compartir con nosotras. Gracias, María Fernanda, por invitarnos. El último mensaje, que es una declaración de amor, que Gabriela nos dice: las amo a las 3. Así que bueno, Gabriela, muchas gracias. Te mandamos un abrazo también. Bueno.
Bueno, nos Bueno, vemos. adiós amigas, gracias. Chao, gracias. Chao, Adel.